El desembarco de Normandía, o Día D, significó el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Una operación en la que fuerzas de 3 países de los aliados ingresaron a Europa con un ejército de 156.000 soldados. El ataque fue el 6 de junio de 1944, día en que llegaron a bordo de 7.000 barcos a 5 playas del norte de Francia. Había 30 aviones aliados por cada avión alemán. La operación se hizo bajo tanto secreto que de las 55 divisiones nazis organizadas para la defensa, solo 8 pudieron llegar a tiempo. A la medianoche, habían caído sobre las playas más de 10.000 toneladas de explosivos y se sumaron 20.000 bajas por ambos bandos. 11 meses después, se acabaría la guerra en Europa. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar con el mensaje del día de hoy. Y como veíamos en el video, uno de los hechos históricos más importantes de la historia fue la invasión a Normandía, lo cual cambió el curso de la historia. En 1944, los alemanes habían ganado la mayor parte de Europa y los aliados tenían que emprender alguna acción importante para poderla recuperar. Y justamente idearon un plan que era la invasión a Normandía. En forma semejante, hace aproximadamente 2000 años, ocurrió un evento que pasa imperceptible en la historia. Sin embargo, es tal vez tan importante o más importante que la invasión a Normandía. Y el mensaje del día de hoy le he puesto como título el día de desembarco Normandía y Neápolis. Y vamos a leer lo que nos dice Efesios capítulo número 6. Pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y vamos, para ver este acontecimiento histórico, a retomar Hechos capítulo número 16, libro de Hechos capítulo número 16. Habíamos visto anteriormente de que Pablo y sus acompañantes querían ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo no se los había permitido. Después querían ir hacia el norte de Asia, pero tampoco se les permitió. Y entonces emprendieron otro camino. Y en eso estaba Pablo pensando hacia dónde dirigirse, cuando él tuvo una visión. Y esto lo podemos leer en Hechos capítulo número 16, versículo número 9. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samatrocia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Dios tiene su estrategia y Dios tiene sus planes. Dentro del plan de Dios estaba que Pablo fuera hacia Europa. Macedonia es una provincia que se encuentra en Europa, y de hecho esta es la primera incursión de Pablo hacia este continente. Pablo quería ir hacia Asia, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es de que fuera hacia Europa. Y como leemos aquí, Pablo y sus compañeros desembarcaron en Neápolis, algo semejante al día de cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial desembarcaron en las playas de Normandía. Este fue
uno de los acontecimientos históricos más importantes que ocurrieron. Cuando Pablo va hacia Neápolis y llega a Filipos. Esto puede parecer muy intrascendente, leemos este capítulo número 16 muy de pasada, pero realmente si Pablo no hubiera hecho esto, la historia de Occidente sería muy distinta. Y como marca la lámina, nosotros debemos de confiar en la dirección de Dios. De repente, igual que Pablo, tenemos nuestros propios planes, pero Dios tiene sus planes y debemos de estar atentos a la dirección de Dios para hacer su voluntad. Sin duda, Dios tiene una visión mucho más amplia de lo que es nuestro futuro. Y ese futuro que nosotros debemos de alcanzar debe de estar en los planes de Dios. Como segundo punto que quiero remarcar en la lectura de Hechos capítulo número 16, está en las armas que debemos de usar. Sabemos que Pablo describe en Efesios la armadura de Dios, y parte de esa armadura de Dios es la palabra. Y justamente lo que hace Pablo y sus compañeros cuando llegan a Filipos es usar la palabra. Por ahí empezaron. Y podemos leer en Hechos capítulo número 16, versículo 13 lo siguiente. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Pablo sabía lo que tenía que hacer. Pablo debía de predicar el Evangelio, dar las buenas noticias, hablar acerca de nuestro Señor Jesús. Y eso lo hicieron no delante de una congregación grande, no lo hicieron en este caso en una sinagoga, porque en aquella ciudad no había sinagoga. Lo hicieron delante de un grupo de mujeres, las cuales ellos empezaron a compartirles el mensaje del Evangelio. Y este es un segundo punto muy importante. De repente a nosotros se nos hace muy difícil saber por dónde empezar, cómo compartir el mensaje a otras personas, pero lo único que debemos de hacer es dejarnos usar por Dios y dar la palabra que ya hemos recibido, y Dios hará lo demás. Como tercer punto, podemos ver lo que nos narra Hechos capítulo número 16, versículo 14. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. No hubo muchas personas que en este caso hayan recibido la palabra. Fueron Lidia y su familia. No fue como cuando Pedro predica y se convierte en miles de personas. Aquí era una sola familia la que se estaba convirtiendo. Y al igual, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados llegan a tomar la playa de Normandía o las playas de Normandía, ellos están en una situación muy precaria. El primer día no se avanzó lo que se tenía planeado. Ellos quedaron en una área muy restringida. Y algo semejante ocurrió aquí en esta narración que nos hace el libro de Hechos. Pablo no llegó y conquistó la ciudad. Simplemente habló con estas mujeres y de ellas una mujer llamada Lidia fue la que respondió al Evangelio. Y ella y junto con su familia fueron los primeros frutos de esta labor. Este fue el inicio de la conquista de Europa para Cristo. Esto fue lo que originó un cambio que marcó los últimos 2000 años. Este es un hecho muy importante. Y al igual que en Normandía, la situación era precaria. Parecería que el resultado era poco. Sin embargo, después fue el fruto mucho más grande.
En Normandía, unos 3-4 meses después, ya no había solamente 160,000 soldados aliados, sino que 3 o 4 meses después había 3 millones y pudieron recuperar Europa. Y esto costó mucho trabajo, pero lo hicieron con mucha tenacidad. Igualmente Pablo fue muy tenaz y fue muy persistente y siguió adelante a pesar de que tal vez el primer resultado no parecía tan impactante. Pero sigamos viendo lo que nos dice Hechos capítulo número 16, versículo 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos». Esto mismo sucedía día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella», y al instante el demonio la dejó. En la Segunda Guerra Mundial, obviamente, hubo una oposición del enemigo. Los alemanes, Adolfo Hitler, sabía que podían los aliados llegar a invadir Normandía o otras costas, y había encargado a sus generales que reforzaran las playas. Por eso la invasión de Normandía costó tantas vidas, porque los alemanes ya estaban esperando a los aliados. No sabían qué día y no sabían exactamente cuál era la ubicación que los aliados iban a elegir para la invasión, pero se habían preparado. Igualmente, como leíamos al principio, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra seres humanos, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes de tinieblas en las regiones celestes, como dice la Escritura. Y en este caso el diablo no se iba a quedar tranquilo viendo cómo Pablo empezaba a avanzar, en este caso en Macedonia y después en el resto de Europa. El diablo iba a tratarlo de parar, pero el diablo tiene sus estrategias también, y las estrategias del diablo de repente son muy sutiles. Y en este caso estaba empleando a esta muchacha que tenía un demonio y estaba anunciando de que justamente Pablo y las personas que iban con él eran siervos de Dios y que anunciaban el camino de salvación. Esto parecería contradictorio. ¿Por qué lo estaría haciendo el diablo? Pero era algo semejante a lo que pasaba cuando Jesús vino a la misión en la tierra, y cuando se acercaba a él a los demonios daban voces gritando que era el Hijo de Dios, y Jesús los callaba. El diablo quiere en muchas ocasiones confundirnos, quiere confundir a las personas, quiere confundir el mensaje, quiere tomar parte del mensaje que es verdadero y revolverlo con cuestiones que son falsas, con mentiras. De esa manera puede él extraviar mejor a las personas que solamente diciéndoles mentiras. Si revuelve la verdad con la mentira, normalmente las personas llegan a creerle al diablo. Y esto era algo semejante a lo que estaba haciendo la muchacha. Era verdad que Pablo y sus acompañantes eran siervos de Dios, pero la mentira estaba en que el demonio estaba hablando a través de esta muchacha, y de esta forma esperaba el diablo que no solamente escucharan a Pablo y a sus acompañantes, sino que también en algún momento cuando Pablo se fuera, siguieran escuchando a la muchacha, a la endemoniada, al demonio, que los siguieran escuchando a ellos. Entonces vemos que el diablo tiene estrategias que son sutiles y que nosotros debemos de identificar. El diablo no se va a quedar tranquilo y el diablo va a emprender también su batalla. Y en cada cosa que nosotros hagamos, debemos de saber que esto así va a ocurrir. Finalmente vemos que Pablo se cansa de esta situación y expulsa al diablo. Esto iba a traer también consecuencias. ¿Por qué no lo había hecho antes Pablo?
porque seguramente Pablo sabía que esto iba a ocasionar lo que vamos a leer a continuación, y entonces él no hubiera tenido ocasión de seguir predicando el mensaje del Evangelio. Él soportó todo lo necesario para poder tener tiempo de predicar el Evangelio, pero cuando ya lo había predicado, entonces sí tomó acciones contra el demonio y lo sacó de la muchacha. Y vemos el contraataque que hace el diablo en Hechos capítulo 16, versículo 19. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas, así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Y este es el contraataque del diablo. No solamente quería primero confundir a las personas a través del demonio que moraba en esta muchacha. Cuando el demonio salió, incitó el diablo a la multitud para que tomaran a Pablo y a Silas y los metieran a la cárcel, y de esa forma evitar que ellos siguieran predicando el Evangelio. El diablo siempre se va a oponer a Dios, y vemos cómo su oposición fue muy fuerte, de tal forma que prácticamente a todos los apóstoles al final llegó a matarlos. Los apóstoles honraron a Dios entregando sus vidas, pero el Evangelio y la iglesia siguió adelante. Pero sigamos leyendo lo que aconteció después en Hechos capítulo 16, versículo número 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: «Detente, no te mates, estamos todos aquí». Vemos en este caso que Pablo y Silas, al contrario de deprimirse, al contrario de estar asustados, al contrario de estar amedrentados, ellos se ponen a orar y se ponen a cantar. Y esto ellos lo hicieron porque, a pesar de que solamente una familia se había convertido, ellos sabían que Dios estaba obrando y que el diablo estaba enojado y estaba contraatacando. Pero ellos sabían que habían tenido una victoria importante al estar aquí en Filipos. Ellos iban en la dirección que Dios quería que ellos fueran y estaban haciendo la labor que Dios quería que ellos hicieran. Y no solamente eso, estaban obteniendo los resultados que a la postre iban a hacer que Europa, en su gran mayoría, se volviese hacia Jesús. Dios tenía sus planes y ellos estaban contentos a pesar de haber sido azotados, a pesar de ahora estar encarcelados. Ellos oraban y cantaban alabanzas a Dios porque nadie puede detener a Dios, y cuando nosotros nos veamos en situaciones difíciles por causa de nuestro Señor, debemos de saber que el Señor está con nosotros y que al final nuestro galardón va a ser grande en los cielos. Pero vemos que aquí Dios interviene a través de un terremoto y abre todas las celdas de la cárcel y a Pablo y a Silas. Uno supondría que Dios lo que quería es que Pablo y Silas salieran de inmediato y fueran liberados. Pero no fue lo que ellos hicieron. Lo que realmente Dios quería a través de este terremoto, más que liberar a Pablo y a Silas, era
liberar a este carcelero, liberarlo de la situación en la que él se encontraba. Al igual que cualquier otra persona en este continente europeo, sin Dios, sin Jesús, ellos estaban perdidos. Pero en este caso, el carcelero y su familia iban a ser liberados. Vemos que aquí la historia nos cuenta que el carcelero se iba a quitar la vida pensando que los prisioneros habían escapado, pero Pablo lo detiene. Pablo le habla y le dice que no se haga daño. Y veamos lo que dice Hechos 16, versículo 29. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo, y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y por qué hace esta pregunta el carcelero? Bueno, número uno, seguramente cuando él se iba a quitar la vida, él justamente pensó qué iba a hacer de él en la otra vida, después de que muriese. Y todos nosotros nos preguntamos qué va a ser de nosotros cuando partamos de este mundo. La gran mayoría de las personas cree en la otra vida, pero realmente muchos no saben lo que les espera cuando partamos de aquí. Igualmente el carcelero seguramente no sabía qué esperar. Pero en segundo lugar, seguramente fue tan grande el alboroto que hubo en Filipos cuando Pablo y Silas fueron encarcelados que todo el mundo se enteró de lo que había acontecido, de cómo Pablo había echado al demonio y lo que el demonio había estado diciendo. Estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Y aunque no debemos de escuchar a los demonios, por lo mismo que hemos expuesto, seguramente esto era lo que el carcelero había escuchado. Y al pensar en la eternidad y al pensar en lo que había escuchado, sabía que Pablo y Silas le podían decir cuál era el camino para que él alcanzara la salvación. Vemos cómo al diablo finalmente le sale el tiro por la culata y finalmente usa a Dios lo que el carcelero había oído para que él supiese que debía ir con Pablo y Silas y preguntarles cómo alcanzar esa salvación. Y vemos la respuesta de Pablo y Silas. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. El carcelero y su familia creyeron en el Señor por medio de la palabra que Pablo y Silas les hablaron. Ellos inmediatamente se bautizaron. Y aquí vemos otra victoria que Pablo y Silas tuvieron en el Señor. Había por lo menos hasta este momento 2 familias. Seguramente había más que ya habían escuchado el mensaje de Pablo y Silas y seguramente después hubo muchas más, porque el mensaje del Evangelio se siguió extendiendo. Pero aunque no eran miles como había acontecido en Jerusalén, y eran unas cuantas familias, esto era muy importante porque representaba el avance del Evangelio, de la buena nueva de nuestro Señor Jesús hacia el continente europeo. Pero sigamos leyendo lo que nos dice Hechos capítulo 16, versículo 35. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio, y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora, ¿quieren que nos vayamos escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando uno hace esta lectura, se pregunta por qué Pablo no dijo antes que eran romanos. Porque si lo hubiera dicho, seguramente no hubieran sido azotados y seguramente hubieran quedado en libertad.
porque hubieran tenido que llevarlos a juicio. Y en el juicio seguramente los hubieran encontrado inocentes. ¿Por qué no lo hizo? Pablo también era un hombre y seguramente tenía equivocaciones como cualquiera de nosotros. Vemos que en otra ocasión, más adelante, al momento de que Pablo va a ser azotado, él sí menciona de que es ciudadano romano. Y entonces, en esa ocasión más adelante, no es azotado. Tal vez tuvo el error de no decirlo, o tal vez simplemente fue que no tuvo la oportunidad de decirlo. Vemos que cuando estaba delante de los magistrados, había un gran alboroto. La gente estaba gritando y los magistrados dieron la orden de que fuera azotado. Y seguramente cuando estaba siendo azotado, estaba la gente ahí reunida para ver cómo lo azotaban. Y posiblemente había tanto ruido y tantas voces que aunque Pablo hubiera dicho que era romano, simplemente nadie lo escuchó. Tal vez pudo haber pasado eso, o tal vez simplemente Pablo no lo dijo. Pero lo que sí dice aquí Pablo es de que ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio. Pablo hubiera querido que hubiera un juicio, y en ese juicio, entonces, seguramente Pablo sí hubiera hablado. Ahora, ¿por qué Pablo en este momento, ya cuando finalmente es liberado, menciona esto? No solamente era por él, no solamente era por Silas, sino por los hermanos que iban a quedar ahí en Filipos. Si eso le hicieron a Pablo y a Silas, tal vez eso mismo iban a querer hacer en forma muy sencilla con los demás hermanos que ya estaban convertidos al Señor. Pablo entonces les hace ver a los magistrados su error, les hace ver que ellos habían obrado mal. Y los magistrados estaban temerosos porque justamente sabían que habían obrado mal porque no habían consultado siquiera la ciudadanía de este Pablo. Y seguramente los magistrados podían llegar a tener un castigo. Al decirles esto Pablo, los magistrados iban a actuar más hacia adelante con más precaución. Y seguramente no iban a actuar de la misma forma que actuaron con Pablo y Silas, con los demás discípulos que iban a quedar allí en Filipos. Vemos entonces que Pablo lo hace pensando en la protección de los discípulos que iban a quedar ahí. Vemos entonces, al igual que se hacen las guerras, que Pablo toma ciertos despojos. Y el despojo que aquí toma es que los funcionarios, los magistrados, de aquí en adelante sean más cuidadosos con lo que hacen. Finalmente, la batalla terminaba aquí, y ellos debían de prepararse para la siguiente batalla. Y leemos en Hechos capítulo 16, versículo 38. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Pablo y Silas animan a los creyentes. Parecería que más bien los creyentes deberían haber animado a Pablo y a Silas, porque Pablo y Silas habían sido los golpeados y los encarcelados. Pero fue al revés. Pablo y Silas estaban fortalecidos en el Señor. Y ellos animaron a los creyentes de Filipos para que fueran hacia adelante, para que siguieran en el camino, para que no tuvieran temor. Los magistrados ahora iban a actuar con más prudencia seguramente. Pero no solamente eso, ellos deberían de seguir adelante creciendo en el Señor. Porque más adelante seguramente no solamente problemas con los magistrados podría haber, tal vez problemas con otras personas en la población de Filipos o otras situaciones que se llegan a presentar en la vida de un cristiano. Nosotros debemos de cobrar ánimos. Cuando llegamos a Cristo, Cristo nos fortalece, pero pueden presentarse situaciones difíciles que nosotros debemos de afrontar. Pablo y Silas animaron a los creyentes y de ahí se fueron a otra ciudad.
a seguir adelante con la batalla que tenían por delante, a seguir adelante para conquistar otras ciudades. Más adelante vamos a ver qué resultados hubo de este ministerio que tuvieron Pablo y Silas en estas otras ciudades. Pero al igual, adelanto, como los aliados en la Segunda Guerra Mundial, finalmente ellos conquistaron varias ciudades para los aliados, hicieron que los alemanes retrocediesen y finalmente conquistaron Europa. Algo semejante ocurrió con Pablo, con Silas, con el Evangelio y finalmente se extendió por todo el mundo. Hermanos, en estos tiempos que son difíciles, animémonos, sigamos adelante, sabiendo de que si estamos en el Señor estará con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia. Danos, Señor, la fortaleza, el valor que tuvieron Pablo y Silas para que emprendieran, Señor, este viaje. Danos, Señor, tu dirección para saber cuál es la obra que tú tienes preparada para nosotros. Danos, Señor, esa dirección para hacer lo que es correcto. Danos, Señor, fortaleza para afrontar cualquier situación que se nos presente. Permite, Dios, que podamos estar en ti para enfrentar, Señor, no a los hombres, sino enfrentar, Señor, al verdadero enemigo. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Danos, Señor, valentía, valor, abre nuestras bocas para dar el mensaje del Evangelio. Gracias, Señor, te damos por todas estas cosas y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, síganse cuidando.